Buen día del Señor, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Emanuel. Reciban nuestros saludos y también amigos que nos escuchan. Estamos realizando la exposición de nuestra declaración de fe como Iglesia Bíblica Emanuel, confiando en la providencia de nuestro buen Dios y su cuidado para sus hijos. Esperamos que se encuentren bien en unión con sus familiares mientras atravesamos por esta emergencia sanitaria. En este espacio de la Escuela Dominical estamos considerando tratar este tema de nuestra declaración de fe como iglesia local. Pero primeramente vamos a proceder con unas palabras de oración. Dios nuestro, Dios único, vivo y verdadero, usted que está en los cielos y reina sobre todo, le rogamos que tenga misericordia de nosotros y que pueda bendecirnos una vez más a través de su palabra. Reconocemos que la misma es el único medio por el cual podemos conocerle de manera infalible, segura, cierta, pero también que necesitamos la asistencia de su Espíritu Santo para poder comprender sus verdades. Por lo tanto, le rogamos que pueda sostenernos, ayudarnos al venir a este tema tan fundamental para nuestra fe, que es conocerle a usted, conocer a su Hijo, conocer al único Dios vivo y verdadero. Le rogamos que nos pueda ayudar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde hoy, probablemente por el lapso de 3 semanas, empezaremos a considerar lo que creemos que la Biblia dice con respecto al ser de Dios, de lo cual tenemos un buen resumen de todo esto en nuestra declaración de fe en su capítulo número 2, el cual trata sobre Dios y la Santa Trinidad. Evidentemente esto no será un estudio exhaustivo de todo lo que Dios dice de sí mismo. De hecho, nos acercamos con mucho temor y reverencia debido a que difícilmente nuestras finitas pensamientos y mentes podrían captar todo lo que el único Dios verdadero e infinito es, lo cual sería como pretender verter un océano dentro de un vaso. Sin embargo, la fuente segura y confiable para este propósito, es decir, el propósito de conocer a Dios en la medida que Él ha decidido revelarse, procederá de aquel medio de gracia que nos ha sido entregado, su palabra, su revelación especial, la cual varias semanas hemos estado considerando ya anteriormente como aquella regla infalible en cumplir su propósito. En ese sentido, el propósito será que por medio de ella podamos conocer un poco más de nuestro Dios. Uno de los problemas de la generación evangélica en nuestros tiempos enfrenta es precisamente un desconocimiento del Dios que se adora, en unos casos, y en otros la ignorancia que no se está adorando al único Dios verdadero, sino probablemente se está adorando a un ídolo creado a una imaginación propia. Por lo cual vamos a considerar esta introducción, va a ser un poco más extensa de lo normal, pero es necesario mencionar algunos asuntos relevantes antes de introducir al capítulo 2 de la declaración de fe. Porque muchas veces los hombres crean ídolos o crean un Dios a su imaginación, bueno, precisamente por el engaño de nuestro propio corazón. Este distorsiona el conocimiento correcto de Dios, al punto de negarse y luchar contra ese reconocimiento. Muchas veces abrazamos naturalmente aquello que no es Dios, engañándonos como si lo fuera. Es lo que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Romanos,
en su capítulo 1, versículos 18 al 24. Eso es una evidencia clara de aquello, a pesar de la revelación general de Dios a los hombres. Estos se envanecieron en sus propios razonamientos. Y es precisamente uno de los problemas por los cuales se distorsiona el conocimiento de Dios. En vez de humillarnos ante quién es Dios y confiar en lo que la Escritura dice de Él, preferimos nuestro propio razonamiento. Evidentemente el pecado ha distorsionado nuestra percepción de Dios y de nosotros mismos, al punto que uno de los aspectos más relevantes de la cultura actual es un énfasis en el hombre y sus necesidades, dejando de lado el conocimiento de quién es el creador y sustentador de todas las cosas. Hace unas semanas atrás leía en un muro de Facebook de alguien que dice ser creyente: pensamientos como estos son comunes. Permítame mencionar lo que leí en aquel muro. Abro comillas. Faltan pocas semanas para un año más de vida, de experiencias únicas, alegrías, emociones. También otro año más de haber entregado mi corazón a Dios. Le pedí que lo sanara, que lo curara y que me enseñara a perdonar. Y a pesar de que no voy a la iglesia y que no soy una hija perfecta o hijo perfecto, Dios me dio lo que tanto le pedí: una niña, una de sus promesas para mí. Dios es testigo de mi amor incondicional. Lo honro cada noche antes de acostarme y le pido que me perdone si me equivoco. No soy perfecta, pero sé que en su infinito amor me ama y me concede todo lo que le pido. Sé que vendrán muchas más bendiciones. No pierdo la fe en aquello. Esto mencionaba un muro, me llamó la atención, pero la realidad es que la perspectiva que muchas personas tienen, o muchas personas que dicen ser creyentes, tienen de Dios. Hay muchas fuentes equivocadas de donde se puede pretender obtener un conocimiento de Dios. Alguna de esas fuentes, o una de esas fuentes, son las experiencias personales, que muchas veces prevalecen sobre lo que pensamos de quién es Dios y cómo Él actúa. Pueden ser muy comunes frases como la que hemos leído, o también otras, tales como Dios me habló en aquella situación, o Dios me dio un sueño que respondió a mi petición, o una visión que me dijo por dónde debía de ir o qué debía de hacer. Incluso Dios me sanó y hice un pacto con Él. O frases también como solo Dios conoce mi corazón y sabe todo lo que viví. En diversos casos, a veces más de lo que quisiéramos, la perspectiva que alguien tiene de Dios procede de estas fuentes falibles, y no de la única fuente infalible que es su palabra. A veces también la fuente equivocada es una tradición recibida. En el contexto católico de los editores de la confesión, la tradición estaba puesta al nivel de la autoridad divina, como ya habíamos mencionado, al punto de que lo dicho por la tradición se hacía como que si Dios lo hubiese dicho, so pena de sanciones, cárceles, persecuciones, si no se hacía lo que la tradición determinaba. Hoy en día aún también tenemos un contexto tradicionalista, sea en el mismo catolicismo romano o sea en las diferentes líneas religiosas. Se cree o se piensa, se hace, se dice sobre Dios aquello que heredamos de la tradición, sin constatar si realmente es lo que Dios ha dicho en su palabra. Aclaro que no estoy en contra de la tradición, ni diciendo que la tradición como tal sea mala en sí mismo. De hecho, como protestantes y cristianos hemos recibido una tradición, la cual creemos, con muchos otros creyentes a lo largo de la historia. Pero nunca nuestra tradición puede estar por encima o al nivel de la Escritura. Lo que creemos de Dios tiene como fundamento lo que Dios ha dicho y Él ha revelado en su palabra. Por algunos de estos
y otros motivos válidos, es importante la consideración de este capítulo 2 en nuestra declaración de fe. Se vuelve totalmente fundamental y necesario, ya que no es posible tratar los diversos asuntos teológicos que más adelante consideraremos en los demás capítulos de la declaración de fe, temas con respecto a la salvación, con respecto al decreto de Dios, temas con respecto a la iglesia, temas con respecto a la libertad cristiana, en general, muchos asuntos doctrinales que dependen y se fundamentan en lo que entendamos de quién es Dios. Es importante, por lo tanto, dedicar tiempo a declarar y confesar cuáles son aquellas perfecciones, cualidades, atributos que Dios menciona de sí mismo y de su palabra, que nos dicen mucho de cómo Él actúa y qué Él hace, que nos ayudan a tener una perspectiva más firme de quién es el Dios eterno, que es antes de todas las cosas, y cómo sus atributos armonizan en la creación y en sus propósitos. Una pregunta fundamental que puede surgir entonces es, ¿podemos conocer a Dios? Bueno, la respuesta o esta respuesta tendría dos perspectivas. Sí, sí podemos conocer a Dios, pero no podemos conocer todo de Dios. Sí podemos conocer a Dios, pero no podemos conocer todo de Dios. No podemos conocer todo de Dios porque Él es incomprensible para nuestra mente limitada. Pero aunque Él es incomprensible, también es conocible, porque Él se ha revelado y se ha dado a conocer por medio de su revelación general y también por medio de su revelación especial, es decir, su palabra. R.C. Sproul mencionó respecto a esto: teológicamente hablando, incomprensible no significa que no podemos saber nada de Dios, sino que nuestro conocimiento de Él siempre será limitado. Podemos tener un conocimiento aprehensivo y significativo, pero jamás podremos tener, ni siquiera en el cielo, un conocimiento exhaustivo de Dios. No podemos comprender plenamente todo lo que Dios es. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? La forma como Dios determinó que esto sea posible es a través de su revelación escrita a los hombres en lenguaje de hombre. Porque si Dios hubiese decidido revelársenos en su lenguaje o idioma, jamás podríamos o jamás habríamos podido conocerle en el nuestro. Todo lo que Dios es, no es posible explicarlo o describirlo completamente en un lenguaje humano. Las palabras no alcanzan para describir quién es Dios. Este es un aspecto fundamental a tener en nuestras mentes. Cuando consideramos venir y conocer quién es Dios, debemos siempre recordar que Dios es incomprensible, pero conocible. Y cuando vemos en las Escrituras términos refiriéndose a Él en formas en las que Él actúa, eso no quiere decir que Dios sea exactamente así. Cuando vemos que se menciona respecto a Dios, por ejemplo, todo esto lo hizo mi mano, los ojos del Señor, mi espalda o mi rostro. Pero también por otro lado nos dice que Dios es espíritu. ¿Cómo armonizamos esto? ¿Cómo mismo es Dios? Precisamente ese es el motivo fundamental de este principio. Dios es incomprensible. Él no es exactamente así, con manos, ojos, pies o algún otro aspecto que se le atribuye. Pero a su vez, aunque Dios es incomprensible, podemos conocerle, porque Él determinó acomodar el lenguaje a la altura de los hombres para revelarse y mostrarnos algo de su infinita naturaleza, en palabras o en términos que podemos comprender y que nos enseñan algo de su ser.
Mucho del lenguaje utilizado por los editores de la Confesión de Fe de 1689 es tomado de una declaración de fe previa de 1644. En ella se utilizan muchos términos y estos términos son expresados en su máxima disposición en este caso. Por ejemplo, cuando escuchamos libérrimo, santísimo, sapientísimo, esto describe de manera superlativa algo de Dios. Lo que en nuestras mentes puede decir que Dios es mucho más que eso. Eso es lo que tenemos que tener en nuestras mentes. Dios es mucho más que eso. Nuestras palabras no pueden definirlo y nuestras mentes no pueden comprenderlo. Pero aún así, y damos gloria a Dios por eso, Él, en su infinita sabiduría, se ha revelado en una forma segura, suficiente e infalible, usando un lenguaje acomodado para nuestra limitada comprensión de quién es Él a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, en resumen de esta introducción general que estamos mencionando, ¿cómo podemos conocer a Dios? Solamente a través de su revelación al hombre, que ha sido realizada en un lenguaje de hombre, y lo vemos en las Escrituras, que a Dios se le atribuyen, por ejemplo, acciones humanas como arrepentirse, en Éxodo 32:14, o recordar, en Génesis 9:16. También se lo describe utilizando como si tuviera emociones humanas, celoso, Éxodo 25, o que se arrepentía en 1 Samuel 15:35. E incluso en muchas ocasiones se le presenta como en una forma humana, cuando se menciona mi mano en Éxodo 7:5, los ojos y oídos en Salmo 34:15. Todo esto no describe, ni explica, ni define plenamente quién es Dios. Como alguien semejante a los hombres, debemos evitar el error de pensar así. Lo que sí hace este lenguaje acomodado es permitirnos conocer aspectos de su ser infinito e incomprensible a nuestra mente y entendimiento limitados. Por lo tanto, Dios se ha revelado de esa manera, usando un lenguaje acomodado para poder comprender un poco más quién es Él, porque evidentemente en su forma de comunicación, en su lenguaje, no podríamos entenderlo ni saberlo. Entonces, la estructura o bosquejo que utilizaremos para considerar el capítulo 2 de nuestra declaración de fe será el siguiente. El capítulo 1 está compuesto de 3 párrafos. El párrafo 1 habla de la naturaleza de Dios. El párrafo 2 habla de la relación de Dios con su creación. Y el párrafo 3 habla de la relación de Dios consigo mismo, los cuales consideraremos, como mencioné, por lo menos en 3 semanas. No de una manera exhaustiva por la profundidad de cada uno de los temas, solo haremos un recorrido general de los principios que menciona cada párrafo y cada línea, quizás haciendo énfasis en algunos aspectos puntuales. Leamos entonces lo que menciona el párrafo número 1 del capítulo 2 de nuestra declaración de fe. Menciona lo siguiente. Capítulo 2, párrafo 1. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad,
la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Este primer párrafo enfatiza los atributos o perfecciones de Dios y las describe como que Dios se ha revelado a sí mismo. El estudio de los atributos no surge de la meditación de los hombres o de la investigación exhaustiva de los teólogos, claro que no. Cuando hablamos de estudiar sus atributos o perfecciones, debemos reconocer que esta información procede específicamente de lo que Dios voluntariamente ha decidido revelarse o dar a conocer de sí mismo. Han existido varias maneras de clasificar los atributos de Dios. Quizás la más conocida es cuando decimos que Dios tiene atributos o perfecciones comunicables y atributos no comunicables. Por ejemplo, se suele mencionar Dios es amor. Claro que sí. Y ha puesto su amor en el hombre, por el cual nosotros también podemos amar. Evidentemente el amor de Dios no es igual que el del hombre. Pero entonces decimos que es un atributo comunicable. Algo que puede verse más claramente de lo que Dios es. Pero cuando decimos Dios es inmutable, por ejemplo, ¿cómo vemos eso? No se puede distinguir tan sencillamente. ¿Por qué? Porque la creación cambia constantemente, el hombre cambia. Entonces, en nuestro contexto, conocer algo que no cambia o que es inmutable, o alguien que es inmutable, no es algo fácil de comunicar o de entender. Y la palabra misma nos afirma con respecto a la inmutabilidad de Dios, aunque esto no es tan claro de explicar. Por lo tanto, del párrafo que leímos, del párrafo 1 de nuestro capítulo 2, en la declaración de fe, la primera línea mencionaba, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Esto describe la singularidad de Dios. La afirmación inicial y principal con la que se empieza, solo hay un Dios, nos da a entender que todo lo demás fuera de Dios, todo aquello que pretenda atribuirse a alguna característica divina, no es, no existe, no es Dios, porque Dios es uno. El cristianismo verdadero y bíblico tiene una fe monoteísta, es decir, creemos en un solo Dios. Además de mencionar que Dios es único, también continúa diciendo, es vivo, es decir, que no es una fuerza impersonal, no es como los panteístas, aquellos que mencionan que Dios está en todo lo que existe, tampoco es un concepto o una fuerza, Dios es un ser vivo. De hecho, la palabra vida toma verdadero significado solamente en su persona. El hombre hoy está y mañana no, pero Dios ha vivido por siempre. Él es la fuente de la vida, Él es el dador de la vida. Incluso Jesucristo mencionó, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. La singularidad de Dios, por lo tanto, Él es único, vivo y verdadero, por eso es singular. También como dice Pablo a los tesalonicenses 1:9, os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esta palabra verdadera enfatiza la singularidad de Dios. Es decir, no hay nadie como Él. Cuando Pablo escribe entonces a los tesalonicenses en su primera carta, lo que él está diciendo, ustedes tuvieron muchos ídolos, pero gracias a Dios se convirtieron de esos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, la palabra de Dios es clara sobre el hecho de que hay un solo Dios. Las escrituras son múltiples demostrando esto en ambos testamentos. La doctrina de la Trinidad es monoteísta y el cristianismo está en el núcleo monoteísta. Nosotros no creemos en tres dioses,
ni tampoco en un Dios que tiene tres modos diferentes. En Marcos 12:29 el Señor Jesús cita el texto del Antiguo Testamento de Deuteronomio 6:4, diciendo que el mandamiento más importante es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, o uno es. El mismo Señor Cristo afirmó la doctrina del monoteísmo, que enseña que solo hay un ser de Dios. Y en Isaías 43:10 es definitiva la afirmación con respecto a aquello, con respecto al monoteísmo o al único Dios. Dice lo siguiente, Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y en una versión inglesa, la ESV, menciona lo siguiente, el mismo texto de Isaías 43:10: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he elegido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no se formó ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Esa es la versión estándar inglesa. Por último, en esta línea es importante mencionar y reconocer que nuestra declaración de fe no pretende ser una defensa contra la negación de la existencia de Dios, que principalmente es algo que surgió en los últimos 200 años, con las diversas teorías de la creación y todo aquello. De hecho, la palabra de Dios no vemos en ningún momento una intención principal de convencer a los hombres de la existencia de Dios. Más bien lo que vemos en la primera línea de Génesis es una declaración del único Dios vivo y verdadero, cuando menciona lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una introducción para decirle a los hombres: nosotros asumimos, la Biblia asume la existencia de Dios, no la defiende. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Es la afirmación de nuestra declaración de fe y es lo que la Escritura también nos enseña. La siguiente línea continúa diciendo: cuya subsistencia está en Él mismo, y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Esto podríamos decir o mencionar que se refiere, esta línea, a la independencia de Dios, también conocido como la aceidad. La aceidad o independencia de Dios. Dios no proviene de algo fuera de sí mismo. Él es totalmente independiente para subsistir. El hombre depende de muchas cosas para subsistir: del aire, del agua, del alimento, del trabajo. ¿Por qué insiste esta frase en mencionar infinito en ser y perfección? Bueno, porque no hay nada fuera de Él, no hay nada que lo haga mejor o más perfecto. Todo lo que Dios necesita para ser perfecto está en su ser mismo. Dios no depende absolutamente de ningún otro ser que de Él mismo. Él es todo suficiente en sí mismo. Dios está totalmente feliz, glorioso, santo, amoroso y alegre en sí mismo, usando términos humanos, lógicamente. No era infeliz ante la creación, ni era menos glorioso o amoroso. Toda vida, felicidad, gloria y santidad están en sí mismo. Él afirmó: Él es, o yo soy el que soy, autoexistente, autosuficiente, glorioso, santo, justo, amoroso. Ese atributo, esa perfección, también se le llama la autosuficiencia, autoexistencia o aceidad de Dios. El término aceidad, escribe John Frame, que proviene de la frase latina AC,
que significa de sí mismo. Entonces hablar de la aceidad de Dios, por lo tanto, es hablar de su independencia de todo y de todos menos de Él mismo. Dios no depende de nadie para su existencia porque Él es el único ser necesario. Un ser que debe existir en cualquier mundo posible que podamos pensar. Él es el ser de quien depende toda la realidad y toda la creación, pero Él mismo no depende de nada. Sin Él, todo se convertiría en un caos. El mundo no sería como tal, pero gracias a Él y al orden que Él ha establecido, no hay un caos. Todo lo que Dios es, y en este caso la Biblia nos describe con respecto a aquello, todo lo que Dios es lo tiene en sí mismo y no depende de ningún otro ser para ello. En las Escrituras encontramos una y otra vez este aspecto de la independencia de Dios del mundo creado o del universo creado. El apóstol Pablo habló, o mientras hablaba en el Areópago de Atenas, él declaró que el verdadero Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo, sino que Él mismo da a toda la humanidad vida, aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Entonces estamos hablando de la independencia o de la aceidad de Dios en la segunda línea del párrafo 1. La tercera línea continúa diciendo, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Esto es lo que mencionábamos un poco con respecto a la incomprensibilidad de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11 menciona, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es ilógico pensar que si Dios es infinito en su ser y perfección, el único que puede comprender su esencia o su ser es Él mismo. No hay ningún ser creado que pueda tener esa capacidad para comprender a Dios en la totalidad de su ser. Job 11, versículos 7 y 8 menciona o describe esta doctrina a través de unas preguntas. Él dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Hay una inmensidad de misterios sobre Dios que no conocemos ni comprendemos ni comprenderemos en toda la eternidad. Incluso las cosas que sabemos acerca de Él a través de su revelación especial no las comprendemos completamente. ¿Cómo es que cómo puede ser o existir alguien sin un comienzo? ¿Qué es exactamente la eternidad? Son preguntas que son difíciles para nosotros entender, porque estas cosas están fuera de nuestra experiencia o de nuestro contexto. Incluso cuando piensa en Dios y cuando Dios nos habla en las Escrituras, Él condesciende, como hemos mencionado, en hablar de una manera que podamos entender lo que mencionábamos que era el lenguaje acomodado. Así, Él habla de sí mismo, por ejemplo, como un padre, esposo, amigo, etcétera, usando cosas de un mundo o del mundo natural que conocemos para que podamos comprenderlo un poco. Vemos la doxología del apóstol Pablo ante este Dios, ante nuestro Dios incomprensible, diciendo en Romanos 11, versículos 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, Dios es un ser, es un Dios incomprensible. Solamente puede ser comprendido por Él mismo, porque Él es infinito.
La siguiente línea de nuestra declaración de fe menciona: es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Esto podemos titularlo como la espiritualidad de Dios. En las tres primeras afirmaciones nos enseña que Dios no es material en ningún sentido. ¿A qué pues me haréis semejante? No hay nada en el universo entero que podamos utilizar para comparar o explicar así es Dios. Sin miembros o pasiones, es decir, sin partes, es importante tener luz con respecto a este asunto. Porque lo que está afirmando nuestra declaración es que Dios no está compuesto por partes. No es que Dios es 50% amor, 10% misericordia, 20% bondad y 1% de ira. No, Dios no está compuesto. Tampoco podemos decir que Dios es Padre, más Hijo, más Espíritu Santo. Es un error pensar así y una herejía incluso. Dios no está compuesto por sus atributos o perfecciones. Dios es sus atributos. Dios es amor, Dios es justo, Dios es inmutable, Dios es santo. Lo que se enfatiza es que Dios no está compuesto, Dios es. De la misma manera, el Padre es plenamente Dios, el Hijo es Dios plenamente y el Espíritu Santo es Dios plenamente. Y cuando menciona que Dios es sin pasiones se refiere a la no humanidad de Dios, lo cual lamentablemente en muchas ocasiones erramos, pretendiendo hacerlo como nosotros. Esto se está refiriendo a que no es pasional como el hombre, dejándose llevar por sus pasiones. Dios es amor, pero no es un amor pasional. Dios tiene gozo, pero no es un gozo pasional. Dios se aira o se enoja, pero no de la forma pasional como el hombre lo hace. Aunque podamos conocer una espiritualidad simple de Dios, en el sentido que ha dado a los hombres y ángeles una cualidad espiritual, el énfasis de la declaración de fe es diferenciar la espiritualidad de Dios de la de sus criaturas. Solo Dios es espíritu purísimo, sin ningún cuerpo o forma, como en un caso particular los hombres que sí tienen cuerpos, partes y pasiones. El Señor Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y también en Deuteronomio 4, versículos 15 y 16 encontramos, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Dios no está hecho de cosas, Dios no tiene forma física, Él es el Dios invisible que se hizo visible en Cristo Jesús. Entonces, esto es con respecto a la espiritualidad de Dios que menciona la cuarta línea de nuestra declaración de fe en su capítulo 2, párrafo 1. La siguiente línea menciona lo siguiente: es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Este podemos titularlo como la infinitud de Dios. Es una forma de describir, en la medida que el lenguaje nos permita expresar, lo que la Escritura afirma sobre la infinitud de Dios. Es reconocer sus cualidades y usar términos superlativos en su máxima expresión, pero debemos reconocer que para hombres finitos como nosotros, pretender describir a un Dios infinito es imposible. No nos da el lenguaje, no nos da el intelecto ni la comprensión,
ni el tiempo para poder describir la infinitud de Dios. Cuando nos referimos a inmenso, la infinitud de Dios con respecto al espacio, no se refiere a algo muy grande o la idea que se desea transmitir es que Dios es tan inmenso que está en todo lugar con la totalidad de su ser. Él es inmenso porque está ahora aquí con nosotros, con todo su ser, y de la misma manera está en Estados Unidos, en China, en la Luna. Él es inmenso porque está en todo lugar con todo su ser, no con una sola parte de él. Jeremías 23 y 24 menciona: ¿podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? Dice el Señor. ¿No lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Los dice el Señor. Cuando mencionamos el término eterno, eso en cambio tiene que ver con la infinitud de Dios con respecto al tiempo. La infinitud de Dios con respecto al tiempo, es decir, que Él siempre ha existido y siempre existirá. Salmos 92 menciona: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y en otra versión dice: desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es eterno. También menciona que es todopoderoso, y eso se refiere a la infinitud de Dios con respecto a su poder. Génesis 17:1 menciona: cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Él es quien tiene todo el poder del universo para hacer cualquier cosa que le agrade. Sin embargo, el hecho de que Dios posee todo el poder no significa que pueda hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar ni negarse a sí mismo. Tampoco puede hacer un círculo cuadrado, porque esto contradice la lógica. Ser Dios todopoderoso significa que puede lograr todo lo que quiere, todo lo que está de acuerdo con su naturaleza santa y que Él ha determinado conseguir o lograr. Cuando hablamos de que Dios es infinito, eso también tiene que ver con respecto al espacio. Él es, por lo tanto, omnipresente. También es santísimo, y eso se refiere a la infinitud de Dios en lo referente a su santidad, a su moral, a su separación total del pecado, incluso a su trascendencia de la creación, que se encuentra en un estado caído. Él no se ve afectado en su persona por el pecado, aunque evidentemente aborrece el pecado y quienes se deleitan en practicarlos. Todo lo que Él realiza es santo, cada una de sus cualidades es santa, cada decisión tomada y palabra pronunciada tiene esa misma cualidad. Dios es santo. Las declaraciones en Escritura sobre su santidad se diferencian de sus otras perfecciones. Solo de su santidad se proclama, por ejemplo, santo, 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 como menciona Isaías 6:3. También es sapientísimo, y eso se refiere a la infinitud de Dios con respecto a su conocimiento y sabiduría. Él es omnisciente, lo conoce todo y es infinito en sabiduría. También es libérrimo, y eso significa que es totalmente libre. No hay nada que lo influya en sus decisiones. A diferencia del hombre, que sus decisiones están sujetas casi siempre a su naturaleza. Salmos 115:3 menciona: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y absoluto, Dios es un Dios absoluto. Yo soy el que soy. Entonces, esta es una descripción de algunas de sus perfecciones que mencionaba esta línea que leímos, la quinta línea. La sexta línea menciona lo siguiente: que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Y esto es una referencia a la soberanía de Dios. Dios hace todo lo que desea
y nada hay en el mundo que suceda fuera de la voluntad de Dios. Isaías 46, 9 al 13 menciona: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro de Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, mi gloria en Israel. Si pensamos un poco en el contexto de los editores de la confesión, de la cual ya hemos hablado, ellos vieron un conflicto entre lo que el catolicismo romano afirmaba y lo que las escrituras decían. Un Dios soberano que cumple su consejo, que hace su voluntad para su gloria, no era precisamente la idea romana de un Dios o de Dios. Más bien era un Dios que se ajustaba a sus intereses y pretensiones. Tampoco era un Dios que salvaba a los hombres, porque desde la perspectiva católica romana, la salvación de los hombres dependía de sus obras. Fe en Cristo más obras. Este tipo de salvación no era determinada por un Dios soberano, sino por los hombres mismos, lo cual es totalmente a lo contrario a la Escritura. Él ha anunciado, decía Isaías, su consejo, sus propósitos permanecerán. Él cambia el corazón. Él traerá a aquellos que se encuentren lejos de su justicia. Él ha determinado soberanamente salvar. Todo esto para la gloria de su nombre. Esta es la perspectiva correcta de la soberanía de Dios en todos los asuntos del universo, entre ellos la salvación del hombre. Por lo tanto, dice la siguiente línea, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y esta es una referencia al amor de Dios. Porque Dios es amor, ha decidido soberanamente hacer partícipes a algunos hombres de esta gracia, a pesar de que nuestra condición de rebelión y pecado, Él mostró misericordia, paciencia, abundante bondad y verdad. Porque por mucho tiempo hemos transgredido su ley, sin embargo, perdona la iniquidad, nuestra transgresión y pecado. Pero no a través de las indulgencias u obras humanas, sino esas perfecciones de su amor hacia aquellos que ha decidido amar pueden ser recibidas solamente a través de su Hijo Jesucristo, a quien envió para mostrar ese amor en un lenguaje humano, pero también en una demostración divina de amar. Parte de ese proceso de conocer a Dios implica conocer de su amor. Esto nos dice algo de Él, pero a su vez también nos insta a mostrar lo mismo hacia nuestro prójimo. No tendría sentido decir que Dios me ama, o que Dios nos ama, o que Cristo te ama, sin una evidencia real, testimonial de ese amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, como menciona 1 de Juan 4:8. Y la última línea de la declaración de fe menciona: galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y esto podríamos decir que es una referencia a la justicia de Dios. Dios es justo porque recompensa que hayamos hecho las obras que Él ordenó de antemano, que anduviésemos en ellas. No conforme con darnos gratuitamente la salvación, luego nos recompensa justamente por hacer su voluntad. La justicia de Dios también significa que Él odia todo pecado y que de ninguna manera aclarará al culpable. La justicia de Dios se demuestra al juzgar a los impíos en esta vida y también en la próxima.
Sin embargo, también encontramos que se enseña en su palabra que no solo odia el pecado, sino que también odia a los pecadores que practican el pecado. Salmo 5, capítulo 5, versículos 5 y 6 menciona: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Esta doctrina es quizás difícil de comprender. Lo que no debemos hacer es equiparar el odio justo y santo de Dios con el odio humano, que está motivado por el pecado. Dado que Dios es sin pecado y completamente santo, su odio, por lo tanto, también es sin pecado y santo. El odio de Dios contra el pecado y los pecadores se demostró en la cruz, en que el Padre envió a su único Hijo a morir de una muerte terrible y soportar la ira de Dios en nombre de su pueblo. En la cruz se demostraron tanto la ira como el amor de Dios. Dios no simplemente nos perdona sin sacrificio, más bien Él proporcionó el sacrificio que daría satisfacción a su santidad y a su ley. Hemos desafiado su santidad y hemos violado su ley constantemente. Dios no puede simplemente empujar el pecado debajo de la alfombra, sino que debe lidiar con él, porque no es un juez corrupto, sino que es el juez justo de toda la tierra. Dios castigó a su Hijo como el sustituto en nombre de su pueblo, para que su pueblo pueda ser perdonado y recibir la justicia de Cristo. De esta manera, Dios es justo y también el justificador de aquellos que creen en el Hijo. Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 2, menciona o presenta a Dios como: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. La ira de Dios es lo que Jesús tomó sobre sí en el lugar de todos los que creen en Él. Es por el juicio y la ira de Dios que somos salvos. La ira de Dios descansa sobre todos los que aún no creen ni obedecen al Hijo. La ira de Dios es su desagrado y odio por el pecado y el pecador, también por el pecador, y es el lugar donde el castigo, en este caso de la ira de Dios, será desenfrenada en el infierno. La pregunta fundamental, luego de haber mencionado todo esto, es: ¿este es el Dios que tú conoces? ¿O no se parece en nada al Dios que dices tener? Esta es una muy breve descripción de lo infinito que es Dios, pero debería darnos una noción y un buen parámetro para determinar si acaso el Dios que he seguido por muchos años no es sino quizás una creación a mi imaginación, que difiere mucho del Dios de las Escrituras. Es por falta de conocer a este Dios absoluto que al hombre se le predica como soberano. Es por falta de predicar a este Dios justo que en las iglesias quizás ya no se habla de pecado. Es por falta de no predicar a este Dios todo suficiente que hace ver a Dios como necesitado. Es por causa de desconocer a este Dios que busca todo para su gloria, que muchos hacen un Dios que está preocupado más de solucionar todos los problemas del hombre que de su propia gloria. Uno de los motivos principales por los cuales hay tantas conversiones falsas y profesiones de fe dudosas es porque no han conocido al único Dios verdadero, que es justísimo, santísimo y que odia y se aira contra el pecado, pero que también ha dado un medio de salvación para que su pueblo pueda creer en Él, quien es Jesucristo, cumpliendo así sus propósitos eternos. Este es el Dios que nuestra declaración, en palabras humanas, pretende describir algo de lo que Dios ha revelado en su palabra con respecto a quién es Él.
el siguiente párrafo o los siguientes párrafos estaremos considerando otros aspectos de Dios con respecto a su relación con la creación y su relación consigo mismo. Pero es importante que meditemos si este Dios que describe las Escrituras es el Dios en el cual he creído. Que el Señor nos ayude a conocer un poco más de nuestro incomparable Dios a pesar de nosotros. Amén.